Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que tenemos todos los días de 6 a 7 de la mañana por nuestras plataformas YouTube, Teams y Facebook. Así que suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le sigan llegando nuestros devocionales. Bienvenidos a todos esta mañana gloriosa donde Dios siempre tiene palabras de vida eterna para nosotros, palabra que nos enseña, nos instruye y que el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence, ¿verdad? De juicio, de justicia y de pecado. Vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, por nuevamente levantarnos y motivar nuestro corazón a sentarnos a sus pies. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana tan hermosa que nos regalas, un nuevo día, un nuevo comienzo. Todo es nuevo, Señor. Gracias por el descanso que das a nuestros cuerpos. Gracias porque en las horas del sueño tú vigilas nuestro cuerpo, nuestra mente, cambias nuestro pensamiento de acuerdo a tu palabra, Señor. Tú eres omnisciente, omnipresente, eres todopoderoso, Papá, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Señor, gracias. Podemos contar contigo en este día también. Hoy estás con nosotros donde dos o más estamos en tu nombre, Señor. Y estás aquí con nosotros, por eso te alabamos, te bendecimos, por eso reverenciamos tu nombre en esta hora, Señor, porque somos conscientes de tu presencia en nosotros. A través del Espíritu Santo, con que fuimos sellados, somos conscientes de tu presencia, Señor. Y por eso hay reverencia, adoración a ti, exaltación, porque nos estamos presentando ante el Dios vivo, el Dios que todo lo puede, todo lo hace perfecto. Señor, perfecciona nuestra vida. Perfecciona nuestras áreas, convéncenos, Espíritu Santo, que necesitamos ese cambio que solamente lo puedes dar tú, ese nuevo corazón que solamente lo puedes colocar tú. Dame, Señor, hoy ese corazón tierno, lleno de sabiduría, de inteligencia, Señor, de prudencia. Dame ese corazón, Señor, que te alabe a ti, que te adore a ti, que se entregue a ti, que no sea reacio a lo que tú, Señor, quieres de nuestra vida. Porque nuestra vida te pertenece. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Y hoy quiero que tú estés conmigo, que camines conmigo, que me instruyas, que me edifiques, que me acompañes, Señor, que me aconsejes, que seas mi pastor, que seas mi Dios y mi Señor. Gracias, papá, porque la fuente de todo la encuentro en ti. Tú eres esa fuente inagotable en donde encuentro todo. Y tú me invitas, si tengo sed, ven a mí, beba, que vaya a ti y beba. Señor, y yo quiero beber hoy de esa agua de la vida que me das gratuitamente para saciar toda clase de sed que pueda tener mi alma, que pueda tener mi vida, Señor. Te entrego este tiempo, bendigo las personas que hoy se conectan, Señor, en esta hora y en el transcurso del día, en la noche para escuchar las meditaciones, para escuchar tu palabra, Señor. Cada hogar, bendito Dios, gracias por cada personita. Yo les bendigo en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Gracias, Señor. Gracias por cada persona en West Palm Beach, en Filadelfia, en Cuba, Señor. Gracias porque una sola persona hace una nación y oramos por todos esos países, por todos esos lugares donde hay familias, donde hay niños, donde hay personas que quieren y necesitan de Dios, Señor, para que tú llegues en tu misericordia a todos esos lugares, en Georgia, Señor, cada rincón de Colombia. Papito Santo, bendice estas tierras, bendice estos países, en Bolivia, Señor. Bendice, Señor, en Argentina, en todo lugar, Papito de los cielos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta parte de Estados Unidos, en Georgia. Espíritu de Dios, eres bueno y para siempre será tu misericordia, porque la tierra y todo te pertenece a ti. Estamos ante el Dios que creó los cielos y la tierra y creó nuestras vidas. Y conscientes de eso, Señor, nos rendimos a ti esta mañana. Te pedimos la dirección y la guía de tu Espíritu para esta tu palabra, tus enseñanzas. Grábalas, séllalas en nuestro corazón.
Señor, que no se olviden, que nunca olvidemos tu palabra y que la amemos, que amemos tu palabra, porque tú eres esa palabra encarnada, Señor. Bendito seas por todo lo que sale de tu boca para nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a entrar a ver un nuevo tema que lo he titulado Los dichos gratos de Dios. Los dichos gratos de Dios. Y yo estaba buscando el significado de la palabra dicho. Y los dichos son frases que se utilizan para expresar ideas y que generalmente poseen un sentido figurado, es decir, que transmiten un concepto que no puede ser comprendido por el sentido literal de las palabras. Por ejemplo, quien siembra vientos recoge tempestades. Bueno, es diferente a los refranes. Los dichos no siempre tienen moralejas, es decir, no siempre difunden una enseñanza, pero tanto los refranes como los dichos se transmiten de forma oral y son comprendidos por una comunidad de personas que hablan esos dichos. Los dichos suelen transmitir sabores populares, máximas, observaciones y en muchos casos se extienden a otras regiones donde a veces se hace una versión un poco diferente, ¿sí? Entonces, esos dichos los hemos escuchado muchísimo. Pues resulta que David se pone a meditar y David dice que Dios tiene dichos. Y entonces en el Salmo 19:14 él dice, Señor, tú eres mi roca. Eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y lo que pienso. O sea, él empieza a pensar, bueno, yo tengo que pensar como Dios, tengo que hablar como Dios, tengo que decir las cosas que Dios me dice, porque Él se va a agradar de mí de esa manera. Tengo que adquirir el lenguaje de Dios, los dichos de Dios, para yo no pecar contra Él. Entonces ahí en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tus dichos. Entonces esa palabra que se queda grabada en nuestro corazón es lo que Dios piensa, es lo que Dios dice y es como Él lo dice porque Él nunca los cambia. ¿Sí ve? Él nunca cambia lo que ya está establecido en su palabra. Entonces David está meditando y hoy el Espíritu Santo nos lleva a lo mismo. Nosotros podemos decirle, Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva, deseo que te complazca todo lo que digo y lo que pienso. Entonces, nosotros en vez de hablar los dichos populares que conocemos, a Dios rogando con el mazo dando, ¿cierto? A caballo regalado, no se le mira el colmillo, todas esas cosas así. Entonces tenemos que aprender los dichos de Dios. Y David se puso en esa tarea. Se puso a pensar y se puso a meditar en la palabra y amarla. Decidió amarla y guardarla porque era de Dios y quería que el Señor, cada que él pensara, ¿cierto? Pensara como piensa Dios y que Dios se agradara de él. Entonces David decide ser un hombre con la mente y el corazón de Dios. Esas son decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar, ejemplos que nos da la Biblia, porque esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Una manera con un corazón puro, que la palabra de Dios va purificando el corazón, la mente, a medida que la vamos guardando y que la vamos atesorando. Entonces Él decide, en el Salmo 119, vemos todo el Salmo 119, David le hace ese salmo solamente al valor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro para nosotros y nosotros debemos amarla. Por eso él decidió, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces hay personas que siempre recuerdan palabras necias, palabras que les hicieron daño, palabras hirientes, dichos del diablo, ¿cierto? Que dijo a través de quien se dejó usar por él. Entonces las personas lloran con esas palabras, con esas ofensas, y son fuertes, es verdad.
Hay lenguas que son como espada, que acaban, ¿sí? Pero la Biblia nos habla de una espada que es diferente, que la vamos a ir viendo a través de esta parte de estos estudios que el Señor me ha permitido tener. Entonces, hoy en día el bullying está de moda a nivel mundial. Siempre ha estado el bullying, pero hoy es más y más fuerte en las escuelas. Y muchos niños, ¿cierto?, le creen a esos dichos, a esas palabras que salen de la boca de otros que son utilizados por Satanás, ¿sí? Y esto lleva hasta la muerte. ¿Cuántos niños creen esas palabras dañinas y se suicidan? O se forman un concepto errado y erróneo de palabras que no son de Dios, sino del Satanás mismo, que utiliza la boca de otros niños, de otras personas que están muy lejanas, o los mismos padres muchas veces. ¿Cuántos en los hogares, cuántos padres utilizan dichos, refranes y muchas cosas para poner mal a sus hijos? Los abuelos, los tíos. Muchas personas, de su boca, en vez de salir bendición, salen palabras necias, palabras que ofenden, palabras que les hacen sentir mal a los hermanitos, bueno, aprovechan, y esas palabras no deben de ser utilizadas cuando uno ya tiene a Cristo. Por eso, cuando David entendió esto, él decidió cambiar su lenguaje, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué dichos tiene usted? ¿Qué cosas todavía cae? ¿Qué cosas viene de cultura? ¿O viene de porque le enseñaron? ¿O viene para usted prestarse a hacer burla y entonces poner mal a una persona? Y por eso he decidido, como David, cambiar el lenguaje. Más bien palabras de bendición, palabras de admiración, palabras que el Espíritu Santo nos dice que debemos de tener. David vivió mucho el tiempo del bullying para él en su época. Él era perseguido, ¿cierto? Y se burlaban de él. Aun cuando estaba joven, ¿dónde lo tenían? No lo tenían dentro de sus otros hermanos, que eran 7, no, 8. Sí, eran muchísimos hermanos. Y el papá, ¿cierto? Isaí lo tenía donde, allá cuidando ovejas. Cuando el Señor lo escoge, él le presenta a los mejores que tiene allí, los que él creía que servían. David fue no menospreciado desde mucho tiempo antes, ¿cierto? Que ya el Señor lo había elegido. Pero David tenía un corazón muy lindo, por eso el Señor tomó a David, porque sabía que su corazón era enseñable y que él allí, en medio de esas ovejas que cuidaba, hablaba con Dios. Dios conocía el lenguaje de David, ¿ve? Entonces esos dichos, él decidió tener esos dichos de bendición que salían de su boca, porque era la misma boca de Dios. El Señor dice: pondré mis palabras en tu corazón, mis palabras en tu corazón. Y decidió que si las guardaba, entonces no iba a pecar contra Dios, porque él no quería pecar contra Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos cambiar el lenguaje, cuando nosotros decidimos no más con palabras que no vienen de Dios, sino, y los dichos de Dios son maravillosos, maravillosos. Proverbios tiene cantidad de dichos hermosos. Toda la palabra de Dios es un tesoro, son perlas. Entonces, el pecado más grande es oír a Satanás lo que dice y creerle esas mentiras y despreciar a Dios, que nos ha dicho siempre la verdad con sus dichos, con su palabra. Entonces, David lo tomó de una manera como para entenderlo él. Y es lo mismo que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender hoy, que la palabra de Dios tiene mucho poder, mucho valor, y que se puede tomar jocosamente como un dicho, pero con todo el respeto que merece, porque es la palabra de Dios, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que están llenas de sabiduría, llenas de todo lo precioso que usted pueda ver en cada línea por línea. Si uno se pone a estudiar, yo tomo la palabra línea por línea, renglón por renglón, como Él nos manda hacerlo, y es precioso. La palabra de Dios no se puede tomar a la ligera, como leer un artículo y ya, no.
Hay que tomarla línea por línea, renglón por renglón, y meditarla y llevarla al corazón y volverla a traer, ¿cierto? Como rumiar nuevamente, rumia la palabra, la devuelve, vuelve otra vez. Eso se llama meditar, meditar en esos dichos de Dios. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es poderosa en su influencia. La palabra de Dios es poderosa en su influencia. A través de una palabra que salió de la boca de alguien que la usó bien, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Alguien que me compartió, ¿cierto? Dios te ama. Y ese Dios te ama, por lo menos en mi caso, me hizo como voltear a mirar, ¿sí? ¿Cómo será el amor de Dios? ¿Cómo es ese amor? ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es poderosa en su influencia también porque es una llama devoradora. Estudiaba en la Biblia de estudio que tengo por qué es una llama devoradora. En Jeremías 5, del 1 al 14, hay el profeta Jeremías. Me llamó mucho la atención cómo Dios habla con este profeta cara a cara. Y es así tan bello como Dios, cuando escoge, cuando tiene sus siervos escogidos, Él conversa con ellos, dialoga con ellos y les hace entender, ¿cierto? Jeremías no entendía por qué la gente no se convertía. Y él predicaba y predicaba, pero la gente no se convertía. Y mire este diálogo que tienen. Entonces ahí el Señor le hace ver la impiedad de Jerusalén y de Judá. Dice, recorred las calles de Jerusalén. Esto le dice el Señor al profeta. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Busca en sus plazas a ver si hayas hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Y entonces entra ese diálogo Jeremías y le dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. O sea que hay un diálogo entre el pastor, el profeta, ¿sí? Y el profeta es aquel que oye perfectamente a Dios para hablar lo que Dios le dice, porque Él le dice, ve a las calles y mira y busca para que les digas esto, ¿sí? Pero hay un análisis del corazón de esos hombres. Y dice, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá, el lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera de ellos que saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Esa figura de aquí de animales son las cosas que Satanás utiliza, ¿sí? Y son los problemas que nosotros tenemos día a día. Entonces hay problemas como el tamaño de un lobo, como de un leopardo, ¿sí? Como un león. El león representa todo esto a Satanás. Dice, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, todos estos son los problemas que día a día enfrentamos, pero que como el pueblo no quería hacerle caso a Dios, que hoy igualmente sucede. Entonces se quedan a expensas de todo esto y están analizando y dice, todo esto les va a pasar, ¿sí? Si saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por eso? Sus hijos me dejaron y juraron lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dice Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí,
la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Mira, yo ayer me quedaba estudiando esta parte. ¿Cómo es la palabra de Dios cuando llega de parte de un profeta de verdad que habla la verdad de Dios? ¿Cómo llega a ti esa palabra? A mí me gusta muchísimo cuando yo escucho un profeta de verdad hablar la palabra de Dios que llega a mi corazón y me lo mueve y me hace pensar diferente y cambiar, porque eso es la palabra de Dios, una llama devoradora. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, porque ellos dijeron esta palabra. ¿Qué palabra dijeron? Ese profeta, ¿cierto? Eso viene diciendo cosas que vienen sobre nosotros y Él no es Dios. Él no vendrá mal sobre nosotros, eso es mentira. No veremos espada ni hambre. ¿Sí? Los profetas son como el viento porque no hay en ellos palabra y así no se hará como ellos. Eso es mentira. No creyeron la voz de aquel que iba con esa palabra de Dios y en ese caso era Jeremías. ¿Cuántos nos sentamos, verdad? O nos paramos o estamos pronunciando palabra de Dios de verdad y los corazones están así como estaba Jerusalén y Judá. Y Dios está mirando todo eso, Él está analizando, no hay una conversión genuina. Hay personas que se molestan con el profeta, con la persona que está enviada de Dios a hablar lo que Dios dice y no quieren escuchar más y se enojan como este pueblo. Este pueblo le dio la espalda a Jeremías y estaban Dios y el profeta analizando el corazón de ese pueblo. Lo mismo pasa todavía porque es el mismo Dios. Él analiza hacia quién va el mensaje, quién lo recibe y cómo lo recibe. Y ahí es donde vemos al Señor Jesús en Mateo 13 hablando de los diferentes terrenos donde cae la palabra. Y hay terrenos que ese fue el mío, ese fue y ha sido el de muchos. Bendito Dios, que dimos fruto al 30, 60 y 100 por uno. Eso es lo que espera el Señor, porque es su palabra. Mientras no se haga así, mientras la palabra, las personas la escuchen, pero no pase nada, dice que entonces, dice esta palabra, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Entonces la misma palabra de Dios se encarga, ¿sí? Si la persona no toma decisiones de escuchar atentamente a Dios, de creerle a Dios y su palabra, entonces la palabra de Dios tomará, ¿cierto?, en cuenta, porque es que es el mismo Dios hablando. Y hay personas que se enojan y no quieren, porque no quieren oír lo que Dios les está diciendo. Tenemos que tener un corazón, y hay un corazón contrito y humillado y agradecido, porque Dios quiere que nosotros cambiemos la ruta de nuestra vida por el camino que Él nos está mostrando. Entonces la palabra de Dios no solo enciende nuestras almas, sino que también la purifica nuestras almas, así como ese fuego que se usa para purificar metales y otras cosas. Como llama, dice, caerá. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para purificar nuestras vidas y nos dirige en la forma en que debemos caminar, en que debemos comportarnos. Por eso la anhelamos de esa manera. No puede ser liviana. Unas veces la palabra saldrá con amor de los labios de Dios. Otras veces será fuerte porque la necesitamos así. Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos mueva, nos lleve. ¿Cuánto hace que usted no llora delante de la presencia de Dios? No por sus problemas, porque ya Dios los conoce. Muchas veces lloramos o la gente llora por los problemas y le rinde pleitesía a los problemas, pero no a Dios. Entonces,
cuando la palabra usted la escucha y le llega al corazón, ¿cómo le está llegando? ¿Qué está haciendo esa palabra de Dios, esos dichos que salen de la boca de Dios hacia usted? El Espíritu Santo la toma como fuego, la palabra de Dios que quema también nuestra conciencia y nos hace tener una conciencia limpia, una conciencia pura. Es como un incendio que no está controlado y que es peligroso, porque quema y destruye. Destruye, porque cuando el Señor da como el caso de Judas, escuchó y escuchó y escuchó, pero llega un momento que esa misma palabra, al recordarla, te va a destruir. Entonces la palabra de Dios en su boca y en la boca de sus hijos, de sus profetas, es fuego para el enemigo. Él la mandó para que el enemigo saliera y no para destruir al hombre en sí, sino para que el enemigo, las cosas que están acechando, sus hijos, su pueblo, saliera de ahí. Y Él quiere que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Por eso hay que tomar decisiones. Porque lo espiritual, cuando usted tiene, ¿cierto?, en su corazón el Espíritu Santo activo, usted entiende que esa palabra está de parte del Espíritu Santo para el bien de su vida. Pero si usted está en la carne, no la va a recibir. No. Y entonces se pone a pelear y desecha lo que el Señor le ha dado. Entonces, si caminamos en la carne, es posible que su palabra nunca tenga ningún efecto tangible y que usted la deseche. Y esta es la razón por las cuales algunas personas se quejan de la palabra de Dios que no está funcionando. La palabra de Dios no me llega, no me gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, de pronto estemos desobedeciendo y no la podemos desobedecer, porque siempre la palabra de Dios, el Señor espera, ¿cierto?, que para ellos entienda que hay una misericordia. Para todos es una palabra llena de misericordia. Jesús en Juan 15:7 dijo una promesa: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será dado. O sea que son palabras que permanezcan para tener oraciones contestadas inmediatamente. Pero la palabra tiene que estar viva en nuestro corazón. Tenemos que recordar qué es lo que dice Dios de esto. Los conceptos erróneos o errados que hayamos aprendido, tenemos que desecharlos. Dichos que antes teníamos, cambiarlos por los dichos de Dios, porque eso sí traen vida y nos muestran un camino que nunca será equivocado. ¿Ve? Entonces la palabra de Dios también es como un martillo devastador. Oiga, primero es llama de fuego que consume y también es un martillo devastador. ¿Qué es un martillo? Algo que golpea, algo que golpea. Y el mismo Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, el Señor le dice a Jeremías: tienes que decirla como yo te la digo, porque dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Cuando esa palabra llega así, el corazón se parte. El corazón, por más que la persona, eso sí, tiene que haber una voluntad de querer escucharla y querer hacer la voluntad de Dios. Yo cuando decidí a conocer del Señor, yo me fui con ese motivo. Yo dije, Señor, yo quiero tener que esa palabra sea que llegue. Háblame, Señor. Y todo lo que tengas que sacar de mí, sácalo. Esa fue mi decisión. Y así el Señor ha trabajado en mi corazón. Entonces sus palabras no son meras opiniones, sino que son como fuego, capaces de quemar y consumir. Y en los días de Jeremías, muchos decían hablar en el nombre de Dios con profecías falsas que parecían genuinas. Y en los días de hoy está pasando igual. En los días de Jeremías había muchos pastores, profetas falsos. Entonces por eso el Señor le habla a Jeremías y le dice, tú vas a decir esto y esto y esto. Entonces de pronto el pueblo de Judá
y de Jerusalén estaban escuchando profetas falsos. Nada va a pasar, todo está bien. O sea, todas aquellas personas que pintan solamente bendiciones, todo va a ir bien, nada pasa. Si tú estás haciendo esto, no te pasa nada. Tú le estás pegando a tu esposa, no pasa nada. Tú estás adulterando, no te pasa nada. O sea, tranquilo. No, hay consecuencias de las cosas que nosotros hacemos, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Entonces, eran profetas que sabían hablar en su nombre, aunque Dios nunca había enviado a ninguno de ellos. Sus mensajes eran engañosos. Entonces ahí, mire qué lindo, porque teniendo esa amistad con Dios, Él enseña, ¿cierto? Y le enseña al verdadero profeta que distinga el mentiroso y tienen ese diálogo juntos. Y entonces carecían de la unción de Dios y sus palabras carecían de poder. En Jeremías 23:26, Dios advirtió y le dice a Jeremías que esos profetas eran mentirosos y hablaban engaño de su propio corazón. Y todavía hay muchísimos. Y las personas, a mí me llamó en estos días una persona que me dolió muchísimo porque ella conoció de Dios a través de escuchar la palabra de Dios con nosotros. Y se ha dejado engañar, haciendo creer que la mamá, que hay una madre celestial, yo no sé cuál, que es la madre celestial que nos habla a nosotros y que es Jerusalén y que tenemos que hablar con mamá Jerusalén. Qué pena, ¿cierto? Qué pena. Pero siempre he conocido la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con nosotros habla el Padre, con nosotros habla el Hijo y a nosotros nos enseña el Espíritu Santo todo. Entonces la palabra de Dios es tan diferente porque es como fuego. Elías lo dijo. Sí, Elías en Primera de Reyes 18:24, cuando invita a los Baales, a los profetas mentirosos que habían un poco. Dice, habían 400, o sea que se habían regado y estaban hablando mentiras, ¿sí? Les dice, el Dios que responde con fuego, sea Dios, que responde con fuego. Entonces nosotros tenemos que conocer ese Dios de ese tamaño. Cuando Él habla así al pueblo de Israel en el desierto, en la nube, Dios le hablaba fuertemente, como trompeta los llamaba. Entonces tenemos que conocer la voz de Dios cuando está en amor, cuando está feliz con nosotros, pero también cuando se ha enojado, cuando no está de acuerdo con nuestro caminar, cuando quiere que cambiemos eso que llevamos equivocado, porque Él nos ama. Entonces, tanto el fuego como el martillo representan dinamismo. El fuego es una fuerza activa, es una fuerza dinámica, es una fuerza poderosa, enérgica, ¿sí? Como se evidencia en el momento de Pentecostés, cuando Dios allí, a través del Espíritu Santo, descendió sobre los creyentes y les dio lenguas nuevas divididas en Hechos 2:3. Vino ese fuego y dice que como fuego llegó y quemó lo que tenía que quemar, sacó del corazón lo que no tenía que estar y entonces vino lenguas nuevas. Así tiene que ser poderosa la fuerza de la palabra de Dios cuando es liberada a través de los labios de un profeta, de un hijo de Dios, un siervo de Dios que de verdad también la vive. Porque el problema es que muchos hablan pero no viven la palabra, no la tienen en su corazón de verdad. Y por eso esa nueva creación en Cristo es recibida esa palabra y asimismo entonces va dada a un oyente receptor. Porque así como la recibió, Él también la enseña, porque tiene que ser así. Tiene que la palabra movernos, quitarnos esa venda de los ojos. Y como poseedores de esa ardiente palabra de Dios, nunca debemos vacilar de no obedecerla, porque tiene que ser dinámica, tiene que ser un fervor espiritual en nuestro corazón, quemar. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Son decisiones que hay que tomar.
porque Dios es espíritu y es verdad. Entonces debemos de seguir confesando, meditando, viviendo según la palabra de Dios, creyendo siempre en lo que Él dice, porque así Él va a consumir con su palabra toda negatividad que necesita ser consumida en nuestras vidas. Todo lo mentiroso que hemos aprendido, todo lo que hemos oído de profetas mentirosos o de personas que nos han enseñado doctrinas erradas, erróneas, y Él va perfilando nuestra vida a una verdad, a una claridad. Por eso hay que tomarse el tiempo de estudiarla, meditarla y creerla como Él la dice. Y investigar, decir esto no quiere decir esto quiere decir esto. Dice que el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas nos lleva a toda verdad, a toda verdad. Entonces no nos deja engañar. El Espíritu Santo no nos deja ser engañados. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando no la estudiamos. Por eso están abiertos nuestros cursos de formación y hoy tenemos a las 7 de la noche nuestro estudio bíblico. Usted tiene que decidirse porque allí usted aprende a diferenciar, ¿cierto? La voz de un verdadero profeta, porque Dios lo enseña. Entonces vamos a orar. Gracias, papá, en este tiempo que nos has regalado. Gracias, papito bello, porque tú nos elegiste, no nosotros a ti. Tú nos amaste primero. Y este es un camino para todos. Las decisiones de creerte a ti o creer las mentiras de las palabras del enemigo, como lo hizo con Eva. Esas palabras que le puso a Eva, que le hizo creer que desobedecer a Dios era mejor que obedecerlo. Y así todavía sigue haciendo. Así todavía sigue usando las mismas artimañas. Él no las ha cambiado, porque eso le funcionó y le sigue funcionando. Por eso, Espíritu Santo, gracias por estar en nosotros. Gracias porque esa palabra tuya, así como David, yo quiero tenerla en mi corazón, los dichos de tu boca, para no pecar contra ti. Y el pecado más grande es creerle a Satanás sus mentiras y desechar tu verdad de la palabra. Por eso, papito de los cielos, yo decido creerte a ti. Tu palabra es como fuego, es viva, es eficaz. Tu palabra es como martillo que parte la roca. Espíritu Santo, ¿cuántas cosas tienes que sacar de nuestra vida? Porque nacimos con ese pecado de no quererte oír, de no quererte obedecer y de hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos se han enojado? Porque así como con Jeremías, lo metieron hasta una cisterna, lo querían ahogar, lo querían acabar, porque estaba diciendo la verdad. ¿Y cuántos hacen eso con nosotros? ¿Cuántos, papá? Porque esa palabra no les hace bien, al contrario, el enemigo está tan aferrado a esa persona que no le hace ver las bendiciones de tener un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro para ti, Señor. Yo he decidido seguirte, pero seguirte con la verdad, no a medias, papá, porque tú eres verdad, tú eres todo en nuestra vida. Papito de los cielos, bendice cada oído que se decide a guardar esos dichos en sus corazones para seguir creyéndote a ti y no pecar contra ti. Haznos hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, llévanos a obedecerla, porque allí es donde vemos, Señor, la gloria tuya. Tu bendición sea en cada hogar, tu bendición sea en cada vida, tu bendición y palabras de sanidad que tú has enviado, Señor, a cada persona que está enferma hoy, que se reciba, Señor, esa sanidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Tú dijiste, les enviaré sanidad, medicina y curación. Que así sea, Señor, una sanidad integral, porque la necesitamos. Gracias por ser nuestro pastor y nuestro sanador en este día. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tenemos entonces oración de intercesión a las 6 de la tarde y tenemos nuestro estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Así que bienvenidos a todos, Dios les bendiga.